Ahora vamos a explicar el tema de factor común por agrupación de términos. Para estos ejercicios tenemos que buscar qué factores comunes podemos agrupar. Si se fijan, nosotros tenemos en esta ecuación ax más bx más ay más by. Entonces, como yo tengo estos términos, tengo que buscar qué factores puedo agrupar de acuerdo al tipo de términos que estos tienen. Por ejemplo, si yo agrupo por la letra A, es decir, A que multiplica a X más Y, más la letra B que agrupa a X más Y. Como pueden ver aquí, yo tengo un factor común que es XY, y esto factorizado me quedaría como X más Y que multiplica a que es esto, más B. A más B. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio factorizado. Ahora vamos a continuar resolviendo el siguiente ejercicio, y para este tenemos 3m al cuadrado menos 6mn más 4m menos 8n. Tenemos que buscar qué factor común podemos sacar aquí. En este caso vemos que tenemos m, n, mn, m cuadrado. Como pueden ver, yo aquí a simple vista puedo observar que tenemos 3m que multiplica a m menos 2. ¿Por qué 2? Porque 2 por 3 me va a dar 6m, y aquí iría el n. Luego acá tenemos más 2, sería 4, perdón, el 4 que multiplica a m menos, ¿qué número multiplicado por 4 me da 8? Pues el 2n. Así ya encontramos un factor común que es m menos 2n, que lo tenemos en ambos lados, y para resolver la factorización lo pondríamos como m menos 2n que multiplica a 3m más 4. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio. Vamos a resolver el siguiente, y tenemos que agrupar por factores comunes. Por ejemplo, vemos 2, vemos 3. Hay que buscar también por las letras. Si se fijan, aquí tenemos un factor común por la letra X, y me quedaría como X que multiplica a 2X para que me dé este de aquí. Luego menos 3Y por X me da 3XY, y este ahí quedaría. Ahora el otro, si se fijan, yo aquí tengo negativo, voy a poner negativo aquí, sería un menos 2 que multiplique a 2x, este por este me daría menos 4x. Luego más, no, más bien sería menos, ¿por qué? Por el signo más que tiene aquí. ¿Qué sucede cuando yo multiplico un menos por menos? Me da más. ¿Y qué número me va a dar 6? Pues sería el 3y. Así yo ya he encontrado los factores comunes, que en este caso es 2x menos 3y, y esto sería igual a el factor común que ya encontramos, 2x menos 3y que multiplica a x menos 2. Y este sería el resultado de la factorización por factor común por agrupación de términos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Debemos de identificar qué factor común tenemos. Aquí vamos a corregir, aquí es una x, y tenemos qué factor común tenemos aquí. Como podemos ver, tenemos
un 1 que multiplica a x más z cuadrado. Luego aquí tenemos un menos 2a que multiplica a x. Esto por esto me daría menos 2ax. Esto más z cuadrado. Menos 2a por z cuadrado me daría este término. Entonces ya encontramos el factor común, que es x más z al cuadrado. Ahora vamos a resolver la factorización. Ponemos el factor común, x más z al cuadrado, que multiplica a 1 menos 2a. Y este sería el resultado para este ejercicio. Vamos a resolver el siguiente. Y en este ejercicio tenemos que buscar el factor común. Si se fijan, aquí tenemos un 3x y un 3x. Entonces vamos viendo 3x que multiplica a menos 1. Y en el siguiente tendríamos más 4, que multiplica a y. Pero en este caso ya no nos saldría. ¿Por qué? Porque ya tendría yo aquí, tengo a menos 1, que supuestamente es el factor común que yo estoy sacando. Entonces veo que el factor común más bien es 4y. ¿Sí? 4y. Y ahora sí sería... pero yo necesito tenerlo como negativo el a. Entonces le voy a cambiar el signo aquí, que sea menos 4y, para que ya me dé. Entonces yo tendría 4y por menos 1 me da más 4y. Y acá tengo más a. Entonces ordenamos los términos y me quedaría como 3x que multiplica, déjenme corrijo aquí porque ya me andaba saliendo mal, 3x que multiplica a menos 1 menos 4y que multiplica a menos 1. Ahora sí, ya tenemos el factor común, a menos 1, y ya podemos resolver, y esto nos quedaría igual como el factor común a menos 1 que multiplica a 3x menos 4y. Y este sería el resultado para este ejercicio. Vamos a resolver el siguiente. Y aquí tenemos esta ecuación. Vamos a buscar cuál es el factor común. Para este caso veo que en la primera parte hay que poner a, que multiplica a x menos y más z. ¿Sí? Porque si multiplica a por esto me va a dar todos estos términos. Y el otro yo ya tengo x menos y más z. Entonces sería más 1 que multiplica a x menos y más z. Si yo multiplico por 1 todo lo que está entre paréntesis, pues me resulta esto. Entonces veo que ya quedó. Y vemos que tenemos el factor común del polinomio, que es x menos y más z, y lo tenemos en ambos términos. Ahora vamos a hacer la factorización. Me quedaría x menos y más z que multiplica a más 1. A más 1. Y este sería el resultado para nuestro ejercicio. Vamos ahora con el último. Tenemos 6 términos en esta ecuación, o bueno, 6 partes. Vamos a buscar los factores comunes. Vemos que tenemos la letra a y tenemos la letra x. Entonces hay que ver de qué forma podemos agrupar dicha ecuación. Vamos a hacer ensayos. Por ejemplo, si yo quiero agrupar estos que están aquí, veo que tienen la letra a. Vamos a ver si agrupamos por la letra a. Me quedaría a que multiplica a ax menos x cuadrado
menos 2a por y. Si se fijan, esto multiplicado por esto me va dando estos términos de aquí. Y en el siguiente tengo el valor de, tengo a, tengo x y tengo y. Pero tengo x aquí y x aquí. Vamos a meter más x que multiplica a 2ay, que es este de aquí, más x cuadrado menos 2xy. Y vemos, si se fijan aquí, los signos están cambiados. ¿Qué quiere decir? Pues que no coinciden con el factor común. ¿Qué voy a hacer? Voy a ordenar y le voy a cambiar el signo. Este lo dejo igual. A que multiplica a x menos x al cuadrado menos 2ay. Pero ahora, en lugar de decir que es más x, voy a decir que es menos x. Y aquí ya me cambiarían los signos. Y sería, a ver, si yo le cambio el signo, me quedaría menos 2ay para que me dé más. Y aquí sería menos x al cuadrado más 2xy. Vamos a ver acá, no nos coincide, como pueden ver por la letra. Aquí tenemos ay, si nos coincide, si tenemos x cuadrada, pero aquí tenemos ax y acá ya tenemos 2xy. Entonces ya no nos coincidió. Vamos a corregir y vamos a volver a hacer. Partamos desde el inicio. Tenemos que agrupar los factores comunes. Ya vimos que aquí, usando la letra A, no nos dio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 3 términos con 2 y unos términos con 1. ¿Qué sucedería si yo agrupo este y este? Todos tienen x, entonces me quedaría como x que multiplica a cuadrado, que sería este. Luego el siguiente me quedaría a por x para que me diera este. Y luego tendría más x cuadrada para que me dé este. Ahora tengo que agrupar estos. Si se fijan, todos estos tienen el número 2. Comparten también la letra y. Entonces vamos a poner menos 2y. Y aquí iría, ¿qué número multiplicado por menos 2y me da menos 2a cuadrado? Pues sería el a cuadrado, ¿sí? Porque menos por más me da menos y me daría 2a cuadrado y, que es este. Ahora en el siguiente sería, tengo el 2y, me quedaría más ax. Pero yo, para que me dé más, le tengo que poner un signo menos. Menos por menos me daría más y sería ax. Y en el siguiente sería, para que me dé menos, yo tengo que poner este como un más. Y tengo 2y, es decir, tengo este y me quedaría solo el x cuadrado. Ahora sí, ya encontré lo del factor común, que es este. A cuadrado menos ax más x al cuadrado. Una vez que tengo el factor común, lo ponemos y me quedaría a cuadrado menos ax más x al cuadrado. Ahora esto me va a quedar como x menos 2y. Y este sería el resultado de la factorización para este ejercicio. Si tienes alguna duda, recuerda dejarla en los comentarios respecto al tema de cómo se factoriza por agrupación de términos. Nos vemos en una siguiente clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta
y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.